Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto de saludarles en un programa más de nuestra serie Sopa de Letras. Resulta que nuestros programas siempre han tenido que ver con algo muy simple y muy sencillo: comunicarnos. Ustedes me dirán, pues es obvio, en la televisión se trata de comunicar. No siempre. A veces se trata de ocultar. A veces la televisión sirve para bifurcar el pensamiento, a veces para distraer en el mal sentido de la palabra, es decir, para que usted no piense en algo. Entonces, nosotros pretendemos que a nuestro país, a nuestros ciudadanos, a usted, a mí, a nuestra familia, nos hace falta comunicarnos, pero comunicarnos convenientemente y por medio lógico con el idioma, con el lenguaje. Los pueblos que pierden su manera de expresarse, los pueblos que pierden su manera de comunicarse por medio de la palabra, pierden su libertad. No me acuerdo quién lo dijo, pero alguien lo dijo. Lo primero que un invasor impone a un pueblo conquistado es su lenguaje. Por eso debemos tener mucho cuidado en saber hablar, para que no nos impongan modas y modismos de otros lugares, para tener nuestra identidad. Una de las maneras más agradables de comunicarse es contándonos cosas, pero ya hemos perdido también mucha posibilidad de contarnos cosas. Y eso se llamaba antes decir, te voy a contar una anécdota que me pasó. ¿Una qué? Una anécdota. Ah, caray. ¿Y qué es una? No es anécdota, eso dice ahí en mi rancho, no, anécdota no, anécdota. Ahorita vamos a ver qué significa. Y vamos a contarnos cosas. Simplemente el hecho de contar algo a alguien implica mucho, porque hace que nos relacionemos. Está con nosotros esta mañana el señor licenciado, maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM, César Garizurieta, de estirpe veracruzana, hijo del connotado hombre de ideas y de filosofía muy reconocida en todo México, el tlacuache Garizurieta, que como tal lo conocimos y lo conoce todo el mundo en el área de la política y de la cultura de Veracruz. Muchas gracias, César, eres muy amable. Tienes un micrófono. Para mí yo soy un antiquísimo visor, vidente de tus programas. Bien, muchas gracias. Y por cierto, antes que se me pase, quiero mandar un saludo a mi tía Benita de Córdoba, Veracruz, que es una admiradora tuya. Ah, muchas gracias. Y a doña Liliana Calatayud, que también es de allá de Córdoba, aunque creo que había. Claro, de apellido Calatayud, había un gran pianista, ¿tú lo recuerdas? Juan José Calatayud, Juan José. El trío de jazz más famoso de México, que era Tino Contreras, sí, Juan José Calatayud y Chilo Morán, que era el gran trompetista. Pues te mandan un saludo muy cariñoso, Jorge, me pide. Pues te agradezco muchísimo. Junto a él está el licenciado Mario Méndez Acosta. Mario, mucho gusto, uno de los supércites de nuestro programa Sopa de Letras de hace 30 años, y que me da muchísimo gusto verlo bien y en plena actividad radiofónica y periodística. Gracias, Mario, eres muy amable. Sonando a voz en cuello, como decía nuestro amigo Pedro Brul. Sí, ¿verdad? Sí, cómo no. Y pues nada más señalar que el trío aquel era 3-14-16. Sí, es cierto, el trío 3-14. Que en una ocasión sufrió un accidente terrible en carretera. Pobre. Quedaron maldados. Pero él andó, ¿no? Quiero decir que es otra cosa. Él quedó un poco lesionado. Sí, cómo no, tuvo que andar con muletas. Sí, pero un gran pero pianista. Magníficos así. Sí.
Bueno, saludo también con afecto al señor licenciado en Derecho Internacional y Economía, Alfredo Gutiérrez Kirchner. Alfredo, mucho gusto, bienvenido a nuestro programa. Él, además de sus actividades como abogado, tiene una gran actividad cultural en la vecina ciudad de Cuernavaca, que preside el Centro Teopanzolco, ¿verdad? Así es. Que incluye la Alianza Francesa en Cuernavaca, el Bistró La Marsellesa y en sí muchas otras actividades que ya comentaremos. Mi querido César, decía yo que hemos perdido la posibilidad de contar anécdotas. Y yo quisiera saber, a ver, Mario, ustedes si son tan amables, cuéntanos un poquito qué significa la palabra anécdota. Bueno, viene del alfa privativa, inecdotos, conocimiento. Tiene, por tanto, una etimología inversa, es decir, originalmente una anécdota era algo que no se sabía de alguien, era algo inédito, o sea, que no estaba publicado, y sin embargo tuvo una etimología que terminó diciendo lo contrario. Es un hecho que caracteriza a una persona y que la hizo famosa, ese hecho aislado del que la gente se narra y que trasciende en la historia. Eso es básicamente. Pero que además no se compromete con la veracidad. Es algo que bien puede ser cierto, pero a lo mejor no. Y no se usa para decir una anécdota de lo que me pasó, porque uno sabe lo que le pasó. La anécdota siempre se refiere a algo que le platican. Hay una anécdota de la Revolución Extraordinaria. Después de una derrota que sufrió Obregón en algún momento, que sí llegó a sufrir alguna derrota, pues andaba huyendo, andaba corriendo por algún lugar, probablemente de Sinaloa, donde sí tuvo problemas con los federales, y quedó aislado de su ejército. Entonces se fue recorriendo un camino y llegó a una casa en donde le dijo su ayudante, bueno, entonces no era general todavía, pero le dije, coronel Obregón o jefe Obregón, vamos a ver si aquí nos ayudan, se ve gente de bien, un lugar, vamos a ver. Entonces se acercan y sale un perro del tamaño de un mastín auténtico y se les lanza encima, y estos dos, general Obregón, que todavía tenía sus dos brazos, y su ayudante, que sabe quién era, se suben a un árbol y quedan ahí escondidos viendo el perro abajo, un perro negro como el del corrido, ladra y ladra. Y sale una ancianita de la cabaña y se acerca, mire, yo soy el general Obregón, venimos a buscar ayuda, que no sé qué, que nos perdimos, pero no le tenga miedo, general, al perro, está capado. Guau, el perro. Y le dice, pues no tenemos que nos viole, sino que nos mate a mordidas. Sí, eso va más bien como chiste, pero a lo mejor... Pero es una anécdota. Es una anécdota. Porque se basa en alguien que existe, que existió, y es una experiencia que muy probablemente sí ocurrió. Claro. Y ahí, yo quisiera ahí un poquito... A ver, toma. Un poquito redimir, yo creo que la obra fundamental en español acerca de los anécdotas fue un libro de los años 50 que se llama Antología de Anécdotas de Noel Carazo, que es un libro que ya es muy difícil de encontrar, y refiere allí que no siempre se tiene certeza de quién es el autor de la anécdota, que hay anécdotas atribuidas a varias personas. Yo quiero redimir una de mi padre, que después la toma Camilo José Cela. El Tlacuache Garizurieta. En una ocasión, estando en la Cámara de Diputados, siendo diputado federal, dicen que mi padre se quedó dormido y el presidente del Congreso lo increpó y le dijo, diputado Garizurieta, y mi padre no volvía en sí hasta que le dio un codazo el de junto y dijo, diga usted, señor presidente.
Dice, ¿estaba usted dormido? No, no, señor presidente, no estaba yo dormido. ¿Cómo no? Todos lo vimos. No, estaba yo durmiendo. Dice, bueno, es lo mismo. Dice, no, no es lo mismo estar cogido que estar cogiendo. Y lo curioso es que este mismo anécdota lo retoma Camilo José Cela, siendo miembro de número de la Real Academia de la Lengua, y él se queda dormido y dice exactamente lo mismo de mi padre. Lo interesante es que la anécdota de mi padre está referido en el diario de debates de la Cámara de Diputados, o sea que la antigüedad y la autoría de mi padre es irrefutable porque es una prueba histórica. Claro. Respecto de lo de Camilo José Cela, que también era un hombre tremendamente anecdótico. Gracioso y anecdótico, claro. En este inicio del anecdotario, Sí. hay una cosa interesante. Acabo de hablar con la directora de la Alianza Francesa en Cuernavaca, que es una nueva funcionaria francesa que viene de Egipto. Entonces, ella me dice que tiene una comisión como historiadora de averiguar una de las momias de Guanajuato, que es un doctor francés. Pero además eso nos metió a platicar sobre el pseudoimperio de Maximiliano y Carlota, la belga, y cómo llegó Carlota a tratar de salvar a su marido y al imperio o pseudoimperio mexicano a Francia, y es recibida muy fríamente por Napoleón III el Chico, que le manda decir que acaba de regresar de una vacación en Vichy, está muy cansado, y que lo más adecuado sería que ella fuera a visitar a su familia a Bruselas. Entonces un poco me recordó el come si te vas, ¿no? Sí. Es decir, vienes a México, pero te vas de inmediato. Sí. Eso le hizo Napoleón III. Napoleón III retira las tropas francesas y retira al mariscal Bazaine, y se enfrentan a los prusianos, siendo derrotados en Cerdán y capturado el emperador y Bazaine junto con él, y los exilian a Inglaterra. Entonces se levanta la Comuna de París. Entonces el ejército francés termina con la Comuna de París. Pero la Comuna trata de ser un gobierno independiente dentro de la nación francesa y no se lo permiten. Muchas veces he recordado que nosotros tenemos ese peligro con una autonomía de la capital del país si no se entiende bien los límites de esa autonomía. Claro. Entonces, bueno, las anécdotas en la historia son de diferente, educando, sí. van educando. Me volvía a decir Hélène Bloch, la directora, la historia con hechos cubre un 60-70%, y lo otro es imaginación que hay que crear. Cuando hablamos de la anécdota, es esa anécdota, ese sucedido gracioso, aumentado por el rumor y por el tiempo, pero que tiene su origen y que tiene una idea de ser en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. En el pueblo y en épocas donde la comunicación no era tan desarrollada, no había televisión, el radio era malo, no sé si alguna vez ha sido bueno. ¿Qué más? El periódico escaso. Pues todo se nutre mucho por lo que dijo don fulano, que es un viejo muy dicharachero y que inventa cosas. Y en la familia de mi pueblo hacían gracias, gracejos, chistoretes y burlas y pullas y cuñas, para pasar el tiempo y divertirse. Jorge, mi padre, y Miguel eran dos hermanos que se la pasaban haciendo invectivas, estaría bien decir invectivas, o así como que uno se le metía una puya al otro. Entonces Miguel decía, pues ya Jorge ya está viejo, mi padre. Y fue a la peluquería y le dijo a Benito, el peluquero, dice, a ver, córtame los bigotes porque, dice, para no verse viejo. Y si se cortó los bigotes, para no parecer viejo, y ahora parece vieja. Es decir, pues la cara y el rostro bien desacomodado ya parecía vieja. Mi papá le decía, pues el otro día Miguel fue que bajaron los toretes, novillos o novillonas, y uno de ellos embestía.
Y ahí tienen que empieza, el torete se le viene encima al bajarlo del carro, del camión de redilas, y se le va encima a Miguel y ahí va corriendo aquel y gritándome, quítamelo pendejo, quítamelo pendejo. Dice, lo pendejo, ¿quién te lo va a quitar si así naciste? Todo eso trascendía a nivel de anécdotas. También cuando vino una hermosísima muchacha, sotaventina, morena, de pelo azabache, muy torneada, pues todos los del pueblo, y mi padre daba la comida, todos los del pueblo pues estaban muy atentos. Yo era niño, pero ya captaba yo las características de aquel hembrón, y ya pues se sentó por ahí. Mi madre, una señora ya grande, de unos que tendría 65, 70, 60, 65 años, fue muy longeva. Se sientan a comer y le dice, ay, pues todos que señorita, y que ¿de dónde es usted? Pues de Palmasola, la Hacienda Los Atliscos, por allá, por el norte de Veracruz, por la costa. Y pues aquella estaba bien crecida. Y si, ¿cómo se llama usted? Pues Consuelo, para servir a usted, que sabe qué. Y se voltea a mi papá en la mesa delante de todos. Dice, oye, señorita, oiga usted, pues yo miré tanto tiempo con dolores que ya necesito un consuelo. Eso trascendió como anécdota, y ya a mi mamá pues no le quedaba más que ni modo, ¿verdad? Entonces, esa es otra cuestión que podría ser interesante. En el anécdota tiene que haber también un juego de ingenio. Claro. De modo que el corolario de la anécdota tiene que ser este juego de ingenio. Fíjense qué importante es la pérdida de este ingenio en la cultura actual. Ya no existe. Los jóvenes de nuestra época ven la televisión. En el mejor de los casos verán los llamados canales culturales que los Estados Unidos nos envían. Entonces, si un joven quiere conocer anécdotas históricas, pues pondrá History Channel, y para su sorpresa no habrá un solo programa de historia en History Channel. Eso es algo muy interesante y muy curioso, ¿no? No hay, en History Channel, no hay historia. ¿Por qué? Bueno, Bueno, porque lo que les importa es el rating, no la historia. Pero yo creo que vamos para allá, Jorge. Yo creo que lo que les importa es que no sepan de historia. Eso es peor todavía. Si ustedes, y lo pueden comprobar poniendo el canal, digo, basta con que prenden History, hablan, por ejemplo, de lo importante que ha sido en la historia del mundo la intervención de los marcianos. Cómo los marcianos, por ejemplo, le dieron al rey Arturo una espada que no era más que el antecedente de la Guerra de las Galaxias. Por Dios, esto no me lo estoy inventando, ¿eh? Esto lo pueden ver en History Channel, dando como cierto, en primera, un hecho falso, porque sabemos que el rey Arturo fue un rey mítico. Por eso estaban haciendo rating. Sí. Claro, claro. Pero además nos están desinformando. Claro, claro. Que eso es lo más grave. Sí, volvemos en unos minutos, son tan amables. De Ruiz Cortines se cuentan algunas anécdotas, Bueno, vamos a estar es diciendo. que quizá él fue el mandatario que más comportamiento anecdótico tuvo. Los demás eran bastante brutos, no es por nada, pero él era muy ingenioso. Y quizá la más célebre, porque ha llegado a nuestros tiempos, es la forma en que él cultivó, casi de manera yucateca, a Gilberto Flores Muñoz, que era su secretario de Agricultura. Este hombre que tuvo un fin terrible, asesinado por su nieto unos decenios después. Terrible, sí. Pero él esperaba ser el sucesor. Él iba a ver a
don Adolfo a Los Pinos diciendo, creo que tengo méritos, creo que, bueno, sí, vamos a ver. Y don Adolfo pues lo cultivaba, le daba, y en alguna ocasión para quitárselo encima, no, ya está decidido, tú ya no te preocupes, tú ya estás armado. Y pues él pues, se fue muy contento y empezó a hacer preparativos, llamó gente, todo, hizo acopio ahí de recursos, todo. Era por allá por 1957. Y un buen día pues ocurre el tan sabido y tan traído y llevado destape, y el destapado pues, resulta ser Adolfo López Mateos, Adolfo II. Entonces va don Gilberto compungido a ver a don Adolfo Ruiz Cortines, el cual le dice, ay, qué terrible, ¿verdad? Pues ni modo, perdimos. Sí, claro, ¿no? Siendo que él era el factotum de todo. Y él lo cultivó para quitárselo encima, para creer que él iba a ser el sucesor. Hay uno de cuando mi padre era presidente del Tribunal Superior de Justicia aquí en Veracruz, el gobernador era precisamente Ruiz Cortines, y la carta fuerte de Ruiz Cortines era que había dotado al estado de agua potable. De pronto el juez de Orizaba le pide al presidente del Tribunal Superior, que era mi papá, le pide un cambio de adscripción, y la razón que aduce para ese cambio es que él padecía de enfermedades hídricas. La carta cae en manos de los periodistas y publican en todo el estado. ¿Cómo es posible que el gobernador Ruiz Cortines se vanaglorie del agua potable si el propio juez de Orizaba pide su cambio porque padece enfermedades hídricas? Y le habla a mi padre, le cuenta el problema y dice, no se preocupe, se lo resuelvo en 3 patadas. Y le manda una carta de cese al juez de Orizaba que dice, señor licenciado fulano de tal, a partir del recibo de la presente queda usted cesado en el cargo de juez de primera instancia en la ciudad de Orizaba, Veracruz. La razón del cese es porque debe ser usted un pendejo. Solo un pendejo se le ocurre tomar agua en un lugar donde hay tan buena cerveza. Sufragio efectivo, no reelección, el presidente del tribunal, licenciado César Luz. Y en efecto lo publicó así, se publicó en todos los periódicos, y el anécdota disipó el problema fundamental, que era precisamente el que había o no había agua potable. Ya con el anécdota, porque eso es otra cosa muy importante, cuando el escarnio aparece en una anécdota, la razón pasa a segundo término. Si la ironía, el escarnio es suficiente, ya no importa quién tenga la razón. Un ejemplo lo daba Churchill. En una ocasión él defendía en el Congreso algo que era indefendible, a punto tal que un diputado de su propio partido, del Partido Conservador, se levanta y se dirige a las curules de la oposición, que eran los laboristas. En ese momento detiene su arenga a Churchill y dice, qué barbaridad, es la primera vez que veo una rata nadar hacia un barco que se está hundiendo. Y con esto ya no importó qué era lo que defendía. Pero muy duro, ¿verdad? Muy duro, pero ya no importó lo que defendía Churchill. Ya la anécdota, o el anécdota, porque curiosamente es una palabra neutra que se puede usar con artículo femenino o masculino, no importa. La anécdota ya ni siquiera refiere qué era lo que defendía Churchill. El escarnio fue tan contundente que ya pasó a segundo término, ya estaba amolado el otro, estaba muerto en la página 7. En cuanto al anecdotario de Veracruz, tú creo haberte escuchado alguna vez que hablabas de la letra Che para decir que todos los gobernantes de Veracruz, no creo que todos, Miguel Alemán no tenía ninguna Che, bueno, lo que le decía posiblemente era con Che, pero un presidente es con Che. ¿Cómo estaba esa anécdota? Sí, decían que Marco Antonio Muñoz, que era muy atildado en su forma de vestir, Un hombre guapo, sí. era el chulo. Ajá. Hernández Ochoa
era el Chumbo. No, Hernán Ochoa era el Charro. El Charro, sí, era ranchero más que todo, bueno, en fin. Don Rafael Murillo Vidal, pues ya era grande, era el Chocho. Ya era grande. Dante Delgado era el Chavo. Ajá. Entonces decían, Falta López Quirasco Arias y Quirasco. era no, El ese Chato. El Chato. el Chato. Y López Arias era el Chueco. El Chueco. El Chueco. Porque tenía Decían mucho problema en la boca. pero con Gutiérrez Barrios no sale porque a él le decían el pollo. Decían el pollo. Entonces que era el chicken. El chicken. No, eso es que también salía con chicken. En inglés. Entonces había una coincidencia muy interesante. Eso no es anécdota, eso es chiste. Eso es un chiste, es una Pero para todos los gobernadores de Veracruz, adelante. Una Kirchner. anécdota más reciente Ahí viene, sí. que me tocó estar presente en ella. El terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Se cae la central de Telmex que manejaba todas las relaciones con el exterior. Siguió habiendo telefonía en la ciudad, pero no con el exterior. Entonces no había cómo informarse ni de México ni hacia el exterior. Y bueno, yo siendo tamaulipeco y habiendo nacido en Tampico, dije, bueno, pues algo debe de haber en Tampico que nos pueda ayudar. Y me acordé también que Portes Gil, siendo gobernador de Tamaulipas, hizo la primera comunicación telefónica con Plutarco Elías Calles, a la sazón presidente de México. Entonces le hablé yo era representante de Pemex en Nueva York, y le hablé al ingeniero residente de Petróleos Mexicanos en Tampico, y le dije, ingeniero, yo soy tamaulipeco, soy de Tampico, y trabajo en Pemex igual que usted, somos compañeros. Yo le quiero preguntar si usted tiene comunicación con la Ciudad de México, porque aquí hay gran preocupación. Claro. Y me dijo él, sí, a través de la torre de Pemex tenemos comunicación radiofónica. Entonces le dije, bueno, yo tengo comunicación con usted a Tampico, porque estábamos hablando yo en Nueva York y él en Tampico. ¿Usted podría hacer una interconexión teléfono-radio? Y me dijo, caray, déjeme estudiarlo y le hablo. A la media hora me habló y me dijo, ya lo tengo resuelto, sí se puede. En ese momento me di cuenta, empecé a hacer llamadas de gran urgencia. Por ejemplo, Mario Ramón Beteta, que era el director de Pemex, estaba en España negociando con los españoles que ya... Desde entonces. Desde entonces estamos negociando con los españoles. Entonces me dice, bueno, qué bien que me habla, pero ese sistema que usted tiene yo creo que no va a ser necesario porque hay un barco en alta mar que nos va a poder poner en comunicación. Al rato me habla Mario Ramón y me dijo, sí lo necesito su sistema. Bueno, perfecto. Entonces me daban a mí lo que necesitaban de la Presidencia de la República, de distintas secretarías, etcétera, y yo lo comunicaba. En ese momento sentí que iba adquiriendo un poder que yo no busqué, pero claro, el poder estaba ahí, porque me hablaban todos. Pero me empezaron a hablar también las gentes comunes más de todas partes del mundo, ¿eh? Entonces me decían, y mi familia y tal. Entonces dije, voy a organizar, toda la oficina de Pemex en Nueva York se va a dedicar a una cuestión de emergencia nacional. Entonces trabajamos 24 horas al día, íbamos tomando nota de lo que querían saber, que mi familia se llama tal y que tienen este teléfono y tal. Por ahí pasaron los familiares del expresidente Echeverría, del expresidente López Portillo, de todos, y les dimos servicio a todos. A tal punto que unos días después llega Bernardo Sepúlveda, que era el secretario de Relaciones Exteriores, y me hace un reconocimiento ahí en Naciones Unidas de haber mantenido la oficina de Pemex como el punto de contacto con el mundo, porque por ningún otro lugar en los siguientes días se pudo comunicar México, no nada más gobierno, sino México. Yo traje, por ejemplo, y lo pongo en personal porque es una forma de hablar, pero me tocó hablar con el secretario de Comercio, Héctor Hernández, a Tokio, y decirle, el presidente necesita que vengas. Y me dijo, ¿pero cómo? Si no puedo llegar a México, ¿cómo no? Dice, bueno, pídeme un avión al Estado Mayor Presidencial. Caray, sí. Por la palabra me hicieron caso. Me dijo el jefe del Estado Mayor Presidencial, ¿usted sabe lo que me está pidiendo?
Pues sí, señor, pero el secretario de Comercio va a llegar en el vuelo tal a Los Ángeles y necesita que allá hay un avión esperándolo. Y el avión estuvo esperándolo. Bueno, Así, en ese momento fuiste el punto de contacto, punto es anecdótico, ¿va? Es algo digno de... Es algo extraño, ¿no? Es interesante, ¿no? Sí. Que una comunicación, una forma, algo que se logró con una inspiración que no solo participé yo, sino el director de Pemex en Tampico y todo, permitió esa comunicación. Ya después se restablecieron las comunicaciones normales, pero así estuvimos colgados. Hay una, no es graciosa, pero por la cercanía de nuestro pueblo sí se las voy a contar. El cerro de Porfirio Díaz, que está atrás de la casa de ustedes allá en Manderilla, dice, bueno, no atrás de la casa, pero enfrente, ahí muy cerca. En una época fue de mi padre, yo iba de niño al cerro de Porfirio Díaz y siempre preguntaba yo a todo el mundo por qué se llamaba el cerro de Porfirio Díaz. Hasta que encontré, obviamente, a una viejita muy grande que me dio la razón anecdótica de por qué se llamaba el cerro de Porfirio Díaz, el cerro que está junto a la fragua, que así le llamaban la fragua, donde le ponían herraduras a los caballos y pasa la vía del tren interoceánico y subiendo ahí con unas piedras muy empinadas, que por ahí balacearon un día al padre Hidromiro. Todo eso forma parte de la anécdota, ¿eh? Ahí estaba la casa de Pedro, donde me daban de comer caldo de pollo. Resulta, me dijo esta persona, cuyo nombre no lo sé, que don Porfirio iba ya de huida casi a Veracruz, perseguido por sus enemigos. Es leyenda quizá, o cierto, no lo sé. Y al pasar por el tren ahí en alguna forma tuvo que pararse, y se bajó del tren y emprendió un camino por ahí. Y que se llama el Cerro de Porfirio Díaz porque había lo que se llama unas tareas de leña. La leña se apila en tareas y generalmente hay 2 hileras de troncos de leña, y ya les comunicó que iba huyendo y que ella les iba a recompensar muy bien y que lo escondieran. Y se les ocurrió quitar la primera tarea de leña, el primer muro de leña, digamos. Metieron allá a don Porfirio y pusieron el segundo, y nadie iba a pensar que hubiese una persona ahí dentro. Llegaron los soldados, revisaron, vieron todo, se fueron los soldados y don Porfirio pudo continuar su viaje. Y cuentan que después recibió muy bien, en alguna ocasión de su vida pudo recibir a la familia y recompensarla pródigamente por aquel favor recibido, y desde entonces el cerro se llama Cerro, hasta la fecha, de Porfirio Díaz. Sí, curioso, ¿no? Notable. Yo tengo un par de anécdotas relacionadas un poco con la época porfiriana. Uno es un caso muy conocido. Todos los días Porfirio Díaz pues llegaba por Plateros al Zócalo para llegar al Palacio Nacional, donde despachaba. Y pues un día empezó a sentarse en su antesala un comerciante de ahí del Zócalo, y se presentó como tal y pedía hablar con el presidente de los Portales, que eran los famosos comercios. Le decía, pero el presidente no puede, yo me espero hasta que él pueda. Y al día siguiente otra vez estaba él ahí y pedía otra vez la cita. Finalmente le dijeron a don Porfirio, aquí está este señor que insiste en verlo. Él tiene aquí un comercio enfrente en los Portales. Y entonces acepta verlo y le pregunta, ¿qué es lo que usted desea? Pues nada más saludarlo, me da mucho gusto conocerlo, yo lo aprecio mucho, pero le quiero pedir un favor. Pues, ¿qué tipo de favor? ¿Qué quiere usted? ¿Que le compre algo? ¿Que un nombramiento? No, nada más que me salude. Yo voy a estar parado en la esquina de Plateros y el Zócalo, voy a estar ahí, y usted pasa en su
carroza descubierta, nada más quiero que decirlo, es todo. Bueno, es una petición muy modesta, claro que sí. Entonces pasa al día siguiente, va él en su carroza, está el caballero ahí en la esquina, se detiene un poco la carroza, lo saluda Porfirio Como habían Díaz, quedado. claro que sí, y sigue adelante. Y ya es todo lo que él quería. Lo que él necesitaba era ser conocido por eso y para que le dieran una serie de préstamos para sacar adelante su comercio. Cosa Entonces, que logró, muy bien, obviamente. claro, imagínate que se detiene el presidente su recorrido, sale del mismo y te saluda de mano. Pues. No, pues depende de qué año esté el presidente. Si está Pues sí. ya en sus postrimerías, ya vale Pero gorro, ¿no? acuérdate que Porfirio Díaz no Dijeras tuvo Carlos Slim postrimerías. todavía, ¿va? ¿Eh? No tuvo postrimerías. No, ¿verdad? Sí, Porfirio cierto. Díaz. El otra anécdota se refiere a familiares míos que fueron de la revolución. Uno fue don Arturo Méndez, que fue constituyente de San Luis Potosí. Ellos eran de San Luis Potosí. Y el otro era mi abuelo, Mario Méndez de la Garza. Entonces ellos eran originalmente de Montemorelos, Nuevo León. Y ellos eran del club antirreeleccionista Eso es bueno. de la zona. Y cuando Madero es detenido después de la campaña presidencial y recluido en la penitenciaría de San Luis Potosí, que todavía existe, es un monumento muy interesante, ellos fueron los artífices de su huida. Y Madero huyó de esa penitenciaría disfrazado de mujer, se rasuró su barba, su bigote, le consiguieron un vestido de dama, él era bajito, entonces no tuvo ningún problema para salir vestido de mujer, mientras uno de los hermanos, nunca supe cuál, se quedaba en la celda. Y así logra él salir y huir a Texas, donde lanza el que ya había redactado el plan de San Luis. El hermano. Sí, eran mi abuelo y mi tío, lo sacaron vestido de mujer a Madero de la penitenciaría de San Luis Potosí. Volvamos en un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Bien, bueno, pues ojalá y podamos incluir en nuestro programa un anecdotario y poco a poco lo vamos a preparar de manera que tengamos cosas históricas, cosas personales, cosas de familia. Yo creo que hemos perdido la posibilidad de contar esas anécdotas de familia. Esto no es anécdota, pero me pasó y lo siento hasta ahora. Es decir, en mi casa me engañaron diciéndome que yo venía de una familia revolucionaria, todo por aquella foto donde 5 hombres, 1, 2, 3, 4 señores con una cara de fascinerosos y sus bigotes hasta acá, y sus sombreros y sus cananas así. Yo de niño interpretaba estos. ¿Quiénes son, mamá? Son tus tíos, Isacito, Samuel, Graciano, Mariano. Pues qué grande ser yo hijo de una familia de revolucionarios. Pero luego lo había yo cantar, y lo había yo contar, que me parecía canto. Y entonces Isacito sacó el caballo, que le decíamos el minuto o el palomo, no sé qué, y se lo llevó para donde era caballo de carreras, que tu abuelo era jugador de que iba a poner albures con centenarios en las ferias y que no sé qué. Y allá en el castillo que tenían la hacienda de no sé qué,
No es cierto. No eran revolucionarios, eran ricos. Luego la revolución les quitó todo, pero yo seguí siendo revolucionario. Y luego hacía corridos a la revolución que no existía. Habían sido terratenientes que perdieron todo en la revolución y de ahí por eso tuvimos que comenzar de cero. No es ni queja ni nada. Es una simple anécdota para que vean ustedes cómo anecdóticamente todas las familias tienen sus cosas que contar. En mi caso, que yo siempre creí ser revolucionario, cuando en realidad mi familia porfiriana era de posibilidades, no sé ni cómo lo hizo ni me importa tampoco. Bueno, no, pues espero que lo haya hecho trabajando o lo que sea. No creo, si iba a las ferias a poner centenarios y a jugar carreras de caballos, no creo que hayan sido hombres de tan buen vivir, pero en fin, igual que la caravana que decía, no, pues los Saldaña, ¿cómo llegaron? Pues llegaron porque traían una recua de caballos a vender, pero allá lo que pasa es que se encontraron con unas muchachas muy guapas de Tlacolula, que eran descendientes franceses de ojos verdes, y las recuas se quedó allá y ellos se quedaron para ver a las muchachas. Como debe ser. Sí, los caballos no se verían solitos a engrosar las filas de la recua. ¿Quién sabe de dónde los pepenaban? Hay anécdotas sobre la anécdota. Claro. Por ejemplo, Héctor Hernández, que fue el secretario de Comercio de Miguel de la Madrid, años después, ya no estaba en el cargo, me dice, oye, ¿no te dio las gracias el director de Excelsior? Ya no era, por supuesto, Julio Scherer, era Regino Díaz Redondo. Claro que sí. Y le dije, no me dio las gracias, ¿pero por qué? Dice, porque cuando yo le dije que tú habías organizado un sistema de comunicación a través de Tampico y que ya tenías un avión que iba a estar esperándonos, se subió al carro, porque estaba en Tokio, dice, y se vino conmigo. Claro, le dije, yo no hice esto para que me lo agradeciera nadie, pero no sabía... Claro. Y te agradezco a ti que me des esta anécdota. ¿Qué decías, César? Ahí va uno de ahorita que estaban hablando de Porfirio. Curiosamente, Porfirio Díaz sí es el verdadero héroe de la batalla de 5 de mayo. Allí donde a Manuel González le tumban un brazo, Porfirio Díaz tiene una controversia con Ignacio Zaragoza, porque Ignacio Zaragoza le ordena que se repliegue. Y Porfirio Díaz persigue a los franceses casi hasta Orizaba, porque él quería de una vez acabarlos. Curiosamente, Porfirio Díaz es nada menos que el autor de la frase del lema sufragio efectivo, no reelección, que es un lema que utiliza en contra del benemérito don Benito Juárez. Y además, él, a pesar de que fue un combatiente en contra de los franceses, acaba siendo un gran admirador. Y como antecedente de Michael Jackson, habiendo nacido indígena oaxaqueño, termina siendo hombre blanco porque padece vitiligo. Él se dice que padecía vitiligo y por eso acaba... A ver, cuéntanos. Bueno, esa era la explicación lógica, pero lo que pasa es que doña Carmencita usaba polvo de arroz y lo polveaba para que se viera blanco. Las últimas fotografías, el hombre es un ario prácticamente, ¿no? Pero además era excepcional en su exilio en París. Ya un hombre de edad avanzada, está muy bien documentado que en una ocasión en el Sena alguien se lanzó o cayó al agua y Porfirio Díaz se quitó el carrete, pues estaba carrete, se quitó el saco, se quitó el chaleco, se lanzó al agua, le salvó la vida a esa persona, teniendo él ya más de 80 años, y fue condecorado por la mairie de París por heroicidad extrema. Y eso es un año antes de que él muriera allá en París. ¡Qué barbaridad! Nuestro amigo. Que vivía, por cierto, cerca del Arco de Triunfo, en la avenida Foch, me parece, que es una de las avenidas más señoriales que pueden reconocerse en las ciudades del mundo. Sí, su secretario de Hacienda vivía en la Etoile, ¿no? En la Etoile, sí. Bueno, aclarando que todavía Foch no era famoso. No, Fox. Se llamaba Foch. Foch. No era
No se Puedes- llamaba Avenida. No, porque él es famoso en la cierto. Primera Guerra Mundial. Cierto, pues entonces, ¿cómo se llamaba, llamaría? La Gran no Armée, sé, ¿no? Chorrito. La continuación de Champs-Élysées creo que es la Avenida Foch. Bueno, ¿qué ibas a decir? No, pues simplemente eso que es de los anécdotas más interesantes del cambio de ideología. En México, si uno analiza a México, ha sido siempre la manzana de la discordia entre dos potencias, entre Europa y Estados Unidos. Porfirio Díaz significó precisamente la hegemonía de Europa en México. ¿Y quiénes patrocinan la caída de Porfirio Díaz? La revolución que nos viene desde luego auspiciada por Estados Unidos, pero por fortuna la revolución mexicana adquiere una ideología popular y por primera vez existe en el mundo, que esto es algo que nadie debía de desconocer en este país, por primera vez existe una revolución donde es auténticamente el pueblo el que accede al poder, porque ahorita que estamos hablando de la Revolución Francesa no es una revolución donde la cuestión popular termina precisamente con la caída de la comuna, pero es una revolución burguesa auspiciada por los comerciantes y los industriales que se habían enriquecido a través del exceso de demanda de productos por parte de España por el oro. Entonces es muy interesante saber que en el mundo la primera revolución realmente popular es nuestra revolución y que en el mundo la primera constitución social era la Constitución mexicana. Es un motivo de orgullo. Lástima que no esté aquí con nosotros nuestra amiga Yuriri Iturriaga, que ella es tan buena para estas cuestiones de patrimonio cultural. La Constitución mexicana debería de ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. La Constitución de 17 con todos sus preceptos sociales. Una cosa que hemos ignorado totalmente es que la cúspide de la evolución jurídica es el derecho social y estamos involucionando jurídicamente, que es algo que a mí me espanta que nadie se dé cuenta, de que el Parecería derecho ser social, que no conviene. claro, por supuesto que no le conviene a la gente que tenta el poder. Lo que le conviene es precisamente que ese derecho social termine, y ya terminó nuestro derecho social con la reforma del año pasado, del 11 de junio del año pasado, donde se establece en el artículo primero la interpretación, dice que la interpretación de los derechos humanos será la más favorable a la persona, quiere decir al individuo y a la empresa, a las sociedades anónimas. ¿Dice empresa? Dice persona, Persona. por tanto se entiende o individuo O persona moral. o persona moral, que es una empresa. Eso es lo que dice el artículo primero de nuestra Constitución. En cuanto que actualmente. tú propondrías que dijese a la sociedad. Por supuesto, era nuestra Constitución social, ya no lo es, ya murió esa Constitución. Bueno, es que la palabra social tiene una connotación que puede parecerse a comunista o socialista. Es que nuestra Constitución era una Constitución realmente socialista, en tanto que un régimen jurídico previene a personas distintas para proteger a la más débil, es un régimen socialista. Cuando previene que todos Pero somos eso no iguales, conviene televisivamente hablando. no, ni de ninguna manera conviene ahora. Nosotros hemos involucionado jurídicamente y ¿Involucionado es ir para atrás? es decir, exactamente para atrás. Fíjate que nuestra revolución dio un México muy distinto al que vivimos ahora. De los 10 mejores pintores del mundo, 3 eran mexicanos. La mejor cantante del mundo era mexicana. Aquí en México se inventaron los pilotes de control, los pilotes hidráulicos, la televisión a colores. En medicina se La implantaron tridilosa. la tridilosa de don Eberto Castillo. Ernesto Castillo. Todos esos inventos eran mexicanos. México llegó a tener un crecimiento del casi 12%, creo que nada más Japón tenía un crecimiento equivalente al de México, es decir, era el país que más crecía en el mundo. Todo esto hasta antes de los 70 en este país sucedía. Nos inventan de pronto que había que adelgazar el Estado. ¿Qué cosa es el Estado? El Estado no es más que la soberanía del pueblo. Esa soberanía que permite imponer el derecho. Fíjate qué chistoso,
cómo ahora está de moda la palabra desregular. Sí, desregular. ¿Qué quiere decir desregular? Quiere decir que no rija las reglas, que no rija el derecho. Que no haya reglas. Los grandes empresarios pretenden que a ellos no se les aplique el derecho. Por eso es que los bancos crean sus propias normas, los industriales crean sus propias normas. Si no me lo creen... Bueno, el derecho existe, de todas maneras. No. O sea, se va al Código Civil o al Código Mercantil. No existe ya la norma sobre una determinada actividad. Desregular es eso, irse al derecho general. No. Pero no hay vacíos en el derecho, Por perdón. supuesto, no por hay supuesto. vacíos. Lo que pasa es que la verdadera fuente del derecho es el empresario. Yo te voy a No, porque hay un Código Civil y hay un Código que no Mercantil. rige, perdona. No, eso sí rige. Eso sí rige. Desregular es quitar disposiciones específicas de yo una te voy a materia, acreditar por que no ejemplo, rige. bancaria, o por ejemplo... te puedo acreditar, te puedo dar miles ¿cómo de se llama? ejemplos. Medios de comunicación. No es cierto. Pero de que se van y rige el derecho civil, no me cabe lo duda. acredito. Perdón. Nada más déjame, ¿sí? para efectos de alusión personal, como dicen los... No es los alusión diputados. personal. Yo quiero cambiar mi celular. Hablo a la empresa que me dota de celular y digo, quiero cambiarlo. Va a ir un abogado con una carta poder firmada ante 2 testigos, porque el Código Civil dice que en negocios de menos de 50,000 pesos bastará una carta poder firmada por 2 testigos. Llega y quiero el celular de mi jefe. Le van a decir, no señor, yo quiero aquí una carta poder por notario, pero el Código Civil dice que en negocios de menos de 50,000, sí, pero es política de la empresa, que para aquí carta poder ante notario, porque es política de la empresa. Pero también eso lo rige el Código Civil, No, eso no lo rige. que las normas de los particulares rigen primero y como subsidiario el Código Civil. Entonces ya no rige el Código Civil. Sigue rigiendo Yo el voy Código ante Civil. un banco, acabo de ser electo diputado, y lleno de orgullo, para cobrar un cheque saco mi credencial de diputado federal. La expidió el oficial mayor de la Cámara de Diputados, que es una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Por tanto, este documento, según el Código de Procedimientos, dice que es documento público, los expedidos por autoridad en ejercicio de sus funciones. Tiene valor probatorio pleno. Se le exhibo a la cajera del banco y la cajera del banco lo ve. No es política. Perdóneme, pero es política de la empresa, del banco, que solo rige o el IFE o esto o el otro. ¿Por qué? Porque por lo demás, y yo quiero decirles que es algo totalmente ilegal. En nuestro país las empresas son las que crean el derecho, son las verdaderas creadoras del derecho. Y te voy a poner más ejemplos. ¿En qué procedimiento puedes tú creer, Jorge, que yo pueda crear un documento probatorio que tú me des dinero? Es decir, yo pueda hacer un documento que diga, Jorge Saldaña me debe 5,000 pesos y eso tenga valor probatorio ante el juzgado. Lo tendrías que hacer tú. Claro, pero no yo. Bueno, ni el gobierno lo puede hacer en México. ¿Sabes quién sí lo pueden hacer? Los bancos. El artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito dice que tiene valor probatorio un estado de cuenta certificado por el contador del propio banco. Bueno, ahí hay una Cuando te demandan a ti, es el banco el que fabrica el documento probatorio. Hay otra. Cuando quería yo quitar mi ¿cómo se llama? Mi servicio de televisión. No. Y me puse a leer el código. El contrato que firmé por adhesión con una letra ilegible al ojo humano, que tengo que utilizar o el agrandador en la computadora o una lupa. Pero cuando fui a hacerlo no había ni lupa ni computadora. Tuve que firmar, nótese. Es muy importante. Me adherí a lo que ellos decían. Y dice el artículo 10, este contrato es voluntario para la empresa y obligatorio y forzoso para Jorge Saldaña. Con una letra que no puedo leer. ¿Dónde cae eso? Díganme, ¿dónde cae? ¿Qué hizo el señor de Sky, como se llame? Y le digo yo, oiga, Profeco, ¿esto qué significa? ¿En qué país vivimos? No, pues perdí. Yo creo que perdí.
Ahora la No, Profeco... porque ahí puede haber violación de otras normas. Ah, no, pero Equilibrio, ¿cómo sí. puedo ser yo ni que fuera el Canal 13? A mí me tocó una genial. Voy a ver al delegado metropolitano de la Profeco porque me suscribo a internet y el módem nunca me llega, de modo que no puedo gozar del servicio y me siguen cobrando. Y me dice el delegado metropolitano, oiga, usted tenía 5 días para poder acusar a la empresa y no lo hizo dentro de 5 días. Le digo, sí, yo contrato y tengo que prever premonitoriamente, adivinatoriamente, que me iban a cumplir. Y por eso, de manera, yo tendré que seguir pagando el servicio, no solo yo, sino seguramente mis descendientes. Nada más dígame por cuántas generaciones, aunque no me cumplan. El delegado metropolitano de la Profeco me estaba alegando otra cosa. La ley de protección al consumidor dice que cuando sin causa, sin que haya un incumplimiento por ninguna de las partes, yo fui a adquirir un servicio, tengo 5 días para rechazar ese servicio, aunque haya cumplido el proveedor, cuando es un servicio que ha sido contratado ante el público. Pero esto era un incumplimiento. Lo interesante del asunto es que en este régimen liberal, la Profeco, que debería ser una institución de servicio social para defender a la parte débil de la relación jurídica que es el consumidor, se constituye en un verdadero defensor del poderoso, del proveedor, que no es esa la característica con la que fue ideada la Profeco. Y así pasa precisamente por esa economía de las empresas. Hay estudios muy interesantes, por ejemplo, de Michael Moore, hay una película sensacional, como yo les puedo acreditar, y esto es una anécdota mexicana, un empresario puede cometer un delito, homicidio, sin ser llevado a juicio. Como yo les puedo acreditar, y esto es una anécdota mexicana, un empresario puede cometer un delito, homicidio, sin ser llevado a juicio. Ejemplo, en México la vacuna contra el cáncer de útero vale 4,700 pesos. En México 10 mujeres mueren diariamente por cáncer de útero. Quiere decir que hay un homicidio que se llama comisión por omisión, es decir, yo tengo la forma de evitar que alguien muera y no lo asisto. Eso en el Código Penal está tipificado como omisión de homicidio por omisión. Esta persona está permitiendo que mueran 10 mujeres al día y nadie le hace nada. ¿Por qué? Porque es una empresa. Es decir, nosotros, si los Estados Unidos se dignaban en tener el 52% de los homicidios seriales, pues nosotros tenemos a alguien que mata 10 mujeres diarias. Como es empresa, nadie les hace nada. ¿Y la empresa tiene la obligación de hacerlo? No. Por supuesto, es decir, se supone que en un régimen de derecho debería de ser un bien jurídicamente protegido la vida por encima de la propiedad privada. Pero como esta empresa es dueña de la patente de la vacuna contra el cáncer de útero, se puede dar el lujo de cobrar 4,700 pesos. Y en México, ¿cuántas mujeres pueden pagar por un tratamiento preventivo 4,700? Lo importante sería saber cuánto en realidad vale la vacuna. Bueno, la vacuna es descubrimiento de la UNAM. Y ¿De qué? La vacuna del cáncer, la Universidad Nacional Autónoma de México es la primera universidad en el mundo que descubre una vacuna contra el cáncer. Y esa vacuna fue la vacuna contra el papiloma humano. Y se vendió a un laboratorio que es el que ahora detenta esa vacuna y la da en 4,700. Pues fíjate que es una hermosísima denuncia para que en el hipotético caso de que a alguien le pueda interesar en un nuevo régimen, tome eso para su solución inmediata, ¿verdad? Porque siendo un invento mexicano,
habiendo las posibilidades de salvar vidas de mujeres mexicanas, sería complicidad no hacerlo. Y se intenta desacreditarlo. Se corren rumores de que es dañina, de que causa esterilidad, de mil cosas. Desde luego no están fundamentados. Don Porfirio Díaz generó muy interesantes anécdotas. Otro es, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Por eso varía su posición de defensor en contra de la invasión francesa a propiciar la relación con Francia, sí, como una alternativa. Sí. Pero lo que es muy interesante es esto. Él les dio el exilio, el asilo político a los exiliados de la Comuna de París, o sea, rebeldes contra la nación francesa, que querían crear la autonomía en la capital, en París. Y les dio, y hoy hay una familia, Mangel, que se avecindó en Guanajuato, y uno de ellos fue diputado de la famosa legislatura a la que metió a la cárcel completita Victoriano Huerta. Pero no solo Mangel era diputado por Guanajuato, era el principal asesor de Madero. Entonces, con las ideas de Mangel se movió Madero. Y entonces por eso, revolucionarios como Zapata dijeron, Madero es peor que Porfirio Díaz. Pero fíjate cómo la conexión con la Comuna de París. Ahora que estás diciendo el dicho de que ese es un deleznable dicho que en el momento actual debe causar escozor, cuando centenas de mexicanos piensan que nuestra principal desgracia es no ser un Estado libre asociado de los Estados Unidos. Es decir, cuando don Porfirio, imbuido de un patriotismo discutible o no, dijo, pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, justamente andando el tiempo, a un siglo de distancia, todo ha cambiado, se ha tergiversado y es justamente al revés. Prácticamente hay centenas de mexicanos que les molesta mucho su nacionalidad y que hacen todo lo posible por ser unos norteamericanos de segunda, como decía Monsiváis, ¿verdad? Creo que ahora los mexicanos que están en Estados Unidos son unos mexicanos eminentemente nacionalistas, conscientes, gracias a la agresión que han sufrido los anglos, se han unido. Por ejemplo, hace poco hubo un campeón de pelea en jaula que me llamó mucho la atención porque se llama Caín Velázquez. Ganó el peso completo en pelea en jaula y tatuado en el pecho dice Brown Pride, orgullo mexicano, orgullo café. Sí. Y atrás en la espalda trae el número 7 porque dice que a su padre lo sacaron 7 veces de los Estados Unidos y hasta después pudo entrar y quedarse. Y entra, apenas se habla español, pero entra a pelear con la Virgen de Guadalupe y con música de Vicente Fernández. Ahora lo que es muy de notarse es que tienen los norteamericanos, son norteamericanos pero de origen mexicano, que tienen un léxico extraordinario dentro de su confusión de lenguas, y le hablo para atrás y déjemelo saber, tienen un montón de conceptos y de ideas que muchas veces el reportero mexicano se encuentra con un bloque de gente que no entiende nada, que no dice nada, y sobre todo que siente orgullo de su ignorancia, que es lo peor. Bien, señores, son ustedes muy amables. ¿Quiere agregar a alguien algo para terminar con nuestro programa? Y saludamos con muchísimo afecto y gratitud a César Garizurieta, licenciado en Derecho. Gracias, mi querido César. Gracias a ti. A Mario Méndez Acosta. Mario, mucho gusto. Hombre, gracias. Muchas gracias y platicamos cuando haya lugar y ustedes me acepten estar por aquí. El licenciado Alfredo Gutiérrez Kirchner, con un saludo afectuoso a la bellísima Cuernavaca para que no deje de serlo. Gracias. Gracias.
La primera pregunta que nos surge es ¿cómo se conocen el maestro de la Peña y usted? No me acuerdo cómo nos conocimos. Lo llevó seguramente a Rigo Cohen o Felipe San José. En aquella época los programas de esta naturaleza eran mal vistos. Ahora, por lo consecuente, con mayor razón. Entonces había que hacer un programa de poco presupuesto y se me ocurrió hablar sobre la manera de comunicarnos que tenemos los mexicanos, el lenguaje. Era sencillo, la gente no cobraba en un principio. Yo hacía un programa barato, que era el problema del canal, que era el 13, ¿verdad? Y Imevisión. Total, que surgió el hecho de juntarnos algunos especialistas en lenguaje. Y fue muy bien. Y desde luego con Arrigo Cohen, Felipe San José, Carlos Laguna, Francisco Liguori, Vega Monroy, que usted no recuerda, obvio, porque Vega Monroy murió, era el editor, era epigramista del periódico Excelsior. Yo he tenido los mejores epigramistas de México, conmigo también estuvo Tomás Perrín, Vega Monroy, Luis Vega Monroy. Ellos estaban con el programa. Después encontré a Arriola. Y Arriola fue un caso excepcional porque Arriola pues era conocido en el círculo de escritores, en el círculo literario, pero la gente no tenía ni idea de quién era Juan José Arriola. Y cuando se murió Picasso, él fue a Bellas Artes. Iba con un sombrero rarísimo, con una capa y una mandolina, imitando uno de los cuadros de Picasso. Entonces yo encontré que era un personaje. Sí, el otro día lo encontré, lo busqué, yo ya lo conocía, pero nunca había visto las cualidades tan excepcionales que tenía para la pantalla. Y entonces ya vino y fue el primer caso que al segundo programa Arriola era un éxito. Y al tercer programa me acuerdo que le decía yo, ¿te diste cuenta de una cosa? Mira la cantidad de llamadas telefónicas. Digo, es que yo no me convienes porque yo solo hablé 2 minutos y tú hablaste todo el tiempo. Así le cuento como anécdota. Y de ahí en fuera, Arriola fue así. Ahora todos los que son panegiristas o biógrafos de Arriola no dicen su paso por la televisión, pero sí fue muy notorio y la gente lo sabe, o lo sabía. Y luego, ahí llegó Ernesto de la Peña. Ernesto de la Peña a todos nos asombraba por la cantidad de conocimientos que tenía. En ópera, en idiomas, desde luego. Nos admiramos muchísimo cuando supimos que hablaba 10, 20 y hasta 30 idiomas y que era, o es, no sé si lo sea, como traductor titulado de la Procuraduría o de las instancias oficiales, sí, de la Secretaría de Relaciones Exteriores o no sé qué. Entonces, era Ernesto de la Peña. A mí me da mucha pena verlo en la televisión y que la gran televisión de ahora solamente le dé 1 minuto y lo estén carrereando y pitándole ahí los silbatos para que termine de decirlo cuando... qué pena que yo no esté en Jalapa y la televisión capitalina no se fije en esos personajes que forman parte de la esencia verdadera de la cultura en México. Quizá por eso mismo estén expresamente relegados. Están limitados, claro. Limitados, claro. Incluso nos decía él mismo que él... Él diría, perdóname Raquel, él diría, son vitandos, sí, dignos de ser evitados por su mismo conocimiento, vitando. Se convierten como en un arma incluso, ¿no? Sí, en un peligro. En un peligro, simplemente. Claro. Él nos decía que, bueno, él debuta en televisión en el año 52, en el mismo año que empieza la televisión. Sí, porque él hacía cosas así, pero muy esporádicamente. Él no tenía una regularidad ni un grupo de amigos que le hiciéramos coro, es decir, que valoráramos lo que hacía. Ernesto de la Peña, en todo caso, yo era una persona normal en México, pero no lo había visto en televisión, lo mismo que Arriola.
Sí, a mí me llamó la atención eso. Yo le preguntaba, entonces, maestro, desde el principio hubo una preocupación por hacer una cuestión más intelectual. Me dijo, no, decir eso sería exagerar. Digamos que por ahí lo metieron. Me parece que hacía algo o escribía algo sobre ópera, o lo decía. Y en esa época, bueno, hasta la fecha, los programas de ópera no eran así que hubiese multitudes mirándolos, ¿no? ¿Cómo surge la idea de hacer estos programas? Me parece que englobaba el sábado con Saldaña, ¿no? Y ahí Sí. englobaban como varias... Sí, creo que eran 7 o 8 secciones. Bueno, no era una idea expresa, sino simplemente iban saliendo las cosas. En nuestro programa inventamos el videoclip. ¿Sabía usted? Yo siempre lo digo de broma, pero muy en serio. Le decían, hay horarios, llénalos, no hay dinero. Ellos como que querían en alguna forma llenar sus espacios, no querían gastar. Los artistas tradicionales y los productores les cobraban y yo lo hacía, y si me pagaban bien y si me pagaban mal, no importaba. Entonces, de ahí surgieron pues, El juicio de los niños, La casa de los muchachos, Nostalgia, Anatomías, Gracias Doctor, hice muchos programas de parapsicología, así como ahora que estudian eso ya de una manera muy elaborada y muy falsa. Y en esa época era muy real. Y pues ahí iban saliendo. Y Sopa de Letras, desde luego, que Sopa de Letras pues, tiene su réplica en Monterrey, tiene su réplica en... ¿Dónde? En Mérida. En Jalapa lo seguimos haciendo. En Puebla hay una réplica del programa. De Mérida gentilmente me dijeron, oye, le podemos poner Sopa de Letras, pero claro, desde luego. El de Puebla se llama, te lo digo a ti para que lo entiendas tú, o no sé cuándo, algo así. En Monterrey hay 2 o 3 gentes así, pero no hay. Aquí hay uno que se llama La Palabra Dichosa, de unos que es un. En realidad, el éxito de nuestro programa era que nosotros aprendíamos del programa, y en programas de esta naturaleza, no todos, pero por ejemplo en algunos de ellos, lo que importa es que nos demos cuenta cuántos saben los que lo dicen. En la época de Ernesto de la Peña, Arrigo Con, Pancho Ligori y ellos, era por el placer de saberlo, pero no teníamos ninguna necesidad de que la gente se diera cuenta que eran sabios ellos, porque yo siempre lo dije, que yo era, que yo lo que hacía era ahí el conveniente manejo de mi ignorancia, lo cual era estrictamente cierto. Yo no lo sabía, pero una vez que me lo enseñaban, me daba mucho gusto. Y eso quizá que no está tan bien examinado psicológicamente, eso hacía que el público también sintiera gusto de aprenderlo. Claro, era un vertedero de conocimientos muy importante. Y bueno, seguramente para la gente que lo veía, pero más para usted que los disfrutaba. Sí. Los tenía ahí. A mí me daba mucho gusto, por ejemplo, alguna vez, en paz descanse, recientemente murió José Luis Caballero, que era un cantante excepcional. ¿Cómo diría? Pues se hizo, creo, bueno, no sé si era abogado, pero él se reformó y lo decía oyendo Sopa de Letras. Luego fue magistrado, candidato a gobernador, un hombre de gran cultura jurídica, pero inspirado en el programa. Felipe San José llegó ahí, fíjese qué pena y qué viejo seré. Felipe San José me parece que tiene una formación religiosa, había sido monje o algo así, de una grandísima cultura literaria, generalmente sobre España, y llegó y empezó, lo vieron en Selecciones, en la revista esa que se llama Selecciones, y le invitaron a hacer Enriquezca su vocabulario. Había una sección siempre muy leída por mí, no sé, mucha gente. Y que tenía como opciones, ¿no? 3 opciones para decir qué significa esto. Pues comenzó a hacerlo, lo hizo, y el otro día que le hablé, que le pregunté, oye, ¿qué pasó? Oiga, usted, ¿qué sucedió con su Enriquezca? No, ya me jubilé de todo eso, ya pasaron todo el tiempo de su jubilación, ya heredó el puesto porque ya está cansado, lo que sea. Y dije, caray, pues qué viejos somos.
¿Cómo era la estructura de Sopa de Letras? ¿Qué contenía? Eran 8 personas y llegaba yo a preguntarles, oye, ¿qué palabra se nos quedó la semana pasada que no hayamos o hayan ustedes explicado? Y ya lo primero era que Carlos Laguna nos decía, o Mario Méndez, que es periodista muy connotado, decía lo que había quedado de la semana pasada. Y esas palabras eran convenientemente explicadas por ellos. Y yo ahí metía mi cuchara para decirles que sí, o para hacer una broma con el programa que estaba un poco pesado, lo que fuera. Luego tenía yo varios colaboradores excepcionales, uno de ellos Pedro Brul, que escribía de una manera, digamos, surrealista, pero con humor. Mario Méndez, que lo hacía en las mismas consecuencias, ¿no? Y Pancho Ligoria, que decía sus versos, sus epigramas, con una mala leche y un ingenio excepcionales. De ahí surgieron sus libros. Me parece que hizo 2 o 3 crónicas rimadas, se llamaban. Arrigo como que nos dirigía a todos, y Ernesto de la Peña iba también, pero él más bien en idiomas, es decir, todo lo que tuviese que ver, el código napoleónico, código no me acuerdo qué, las definiciones en latín. Con Felipe San José llegó a ir muchas veces Torres Lemus, que era una gran autoridad en latín y en griego, Willy de Winters en inglés y todos los idiomas relacionados con el inglés, el alemán y así. Sí, para las raíces. Las raíces, sí. ¿Y la gente de qué manera participaba? ¿Ellos hablaban y daban palabras, proponían temas? La gente llamaba. Pero fíjese qué curioso, ya van 2 o 3 veces que he iniciado el programa Sopa de Letras. Una vez fue en Telesistema Mexicano, y luego, ya sé, las primeras palabras que han preguntado, siempre como coincidencia no se me olvida, es flamable e inflamable, porque las pipas llevan flamable e inflamable sobre cómo debería decirse convenientemente. Y cosas así. Bueno, pasábamos una época muy larga de nuestra vida. El programa Sopa de Letras en el Canal 13 duró 22 años, me parece, más o menos. Bastantes años. Sí. ¿Y el resto de los otros segmentos también tuvieron larga vida? Sí, Todos juntos. Anatomías, desde luego. Anatomías fue cortado del aire unas 16 o 17 veces. Yo decía algo en contra del secretario de Gobernación, en contra de la Virgen de Guadalupe, o presentaba una persona indeseable para el sistema y me corrían, simplemente. Tenía yo que pasar 2 o 3 meses, generalmente pues estaba yo joven y muy inconsciente, me iba a París. Me fui como 3 o 4 veces a París después de cada corrida. Y luego venía y ya me paraba por ahí y ya me perdonaban y continuaba el programa. Pero era muy difícil saber qué iba a molestar al sistema. Alguna vez me corrieron porque alguien dijo, era Díaz Ordaz, sí, y alguien dijo, en tiempo de don Porfirio, te ubicas a un dictador. En tiempo de don Porfirio Díaz Ordaz, con la mayor mala leche del mundo, porque el presidente era Díaz Ordaz, y era don Porfirio Díaz uno y Díaz Ordaz otro. Esta señora ligó las 2 cosas a propósito, y el programa era en vivo. Yo nomás tragué y dije, bueno, sí, pero en fin, continúa, y no sé qué. Ni hablar. Inmediatamente me fui a ver a Fernando, no me acuerdo quién, era el jefe de Relaciones Públicas de Díaz Ordaz, y era mi cuate. Le digo, oye, fíjate que esta vieja, quién sabe qué, dijo esto. Afortunadamente no se dieron cuenta en la dirección. Dice, no te das problema. Y me acuerdo que el propietario de la estación, reconocido personaje de la historia de México, no estaba. Pero cuando vino de viaje le contaron. Y que me corre. Fíjate, pero era muy difícil que una señora loca hubiera dicho eso. Otra vez porque se murió el Papa Juan XXIII. Invité a Lombardo Toledano, comunista reconocidísimo. Y le digo, oiga, todo el mundo le decía maestro. Yo no era comunista ni mucho menos.
Digo, oiga, maestro, se murió Juan 23 esta mañana. Sí, hombre, lo acabo de leer, muy solemne. Fue un gran personaje. Tenía una conciencia social extraordinaria. Vio por los pobres. Gente así le haría falta a la iglesia. Digo, ¿eso lo puede decir hoy en la tarde en mi programa? Sí, pero ¿qué? ¿Me está invitando? Sí. Yo, luego. A las 5 de la tarde llegó Lombardo Toledano con 2 guaruras al estudio K, me parece, Telesistema Mexicano. Empezó el programa y dijo maravillas de Juan 23, pero verdaderamente elogios no pensados viniendo de un comunista que tenían fama de ateos, punto. A las 5:20 por ahí se bloquearon los teléfonos. Yo creo que Telesistema había o 10 o 20 teléfonos, no más. Pues todo se bloqueó. Unos de felicitación, otros de menciones, otros enojados y tal. Parece que Emilio estaba en una comida y a las 5:22 entra el señor Argüelles, suspenden la transmisión, se cancela todo, cierra tu cámara, apague las luces. ¿Qué pasó? Pues le digo, pues perdone, yo pálido, ¿no? Pues mucho gusto, maestro. Dice, bueno, logramos decir lo que era importante. Mucho gusto, don Jorge, y se fue. Y yo al cuartito. Y fíjate, te lo digo porque la tesis era la siguiente. ¿Por qué lo hiciste? Porque era noticia, porque era fundamental. Se llenó todo de llamadas telefónicas, fue un éxito. ¿Quién quedó bien? Nosotros quedamos bien. La empresa como que tolera la libertad de expresión y le da cabida a todos esos, quedar bien. El público complacidísimo, llamó por teléfono y se bloqueó todo. Yo como locutor o conductor, excepcional. Y tu empresa magnífica. ¿Y cómo quedó Lombardo Toledano? También muy bien. A nosotros no nos importa que un desgraciado de la oposición quede bien. Sácate. Yo pretendo decir que ahora la libertad de expresión tiene las mismas características. No tienes patrocinio y ya no son los intereses de decir bien o mal del presidente de la República, sino los patrocinios económicos fundamentales, a los que no puedes herir. Por ejemplo, me acuerdo que otra vez me corrieron porque puse 5 planchas de planchar. Y cuando comenzaba esto, un loco amigo mío me empezó a decir las características de cada plancha. Y la plancha más fregada, la que daba menos servicio, la más balín, la más chafa, era un patrocinador. Sí. También va para afuera, ¿entiendes? O sea que hubo muchos vaivenes en este... Pues ya 17 veces fue vaivén. Sí, exactamente, vaivén. O sea, pero es grato recordarlo, perdóname que me bifurque de tanta cosa. Está súper bien. ¿Y el maestro de la Peña colaboraba solamente en Sopa de Letras entonces? En aquella época sí. Digo, no tenía otro programa. Me parece que iba en algunas circunstancias, no sé si al 11, a hacer programas de ópera, porque es un gran especialista de ópera. Lo que hay que admirar en Ernesto de la Peña es desde luego una posibilidad extraordinaria de diferentes ángulos de la cultura. Él es especialista en muchas cosas. Él tiene un punto de vista que decir
sobre historia, sobre ópera, sobre cosas de jurismo, de cine, de arte, de teatro, de todo lo que tiene que ver con la cultura jurisdiccional, yo debo decir así, y es completísimo y además sostenido por una memoria verdaderamente excepcional. ¿Ustedes tenían más relación, todos los que participaban en estos programas, fuera de los foros? Sí, como no, bueno, en aquella época pues no es malo confesarlo, nos gustaba un poco la bohemia, un poco tomarnos una copa, un buen vino. Me acuerdo que muchos de mis compañeros gustaban de escanciar, como dirían ellos, de tomar un buen vino. Y algunos lo sabían. Arrigo, por ejemplo, era un especialista. El mismo Ernesto de la Peña sabe bastante de enología. Y que entonces eso también, bueno, pues tenían muchos momentos para seguirse nutriendo y seguirse les ocurriendo cosas. Me acuerdo que el difunto Juan José Arreola, yo tenía una cosa, yo me portaba muy mal, pero no en los programas. Es decir, que si el programa era el sábado, desde el jueves yo era un bien portado, digamos, tenía una copita. Pero Arreola era el único que no sé por qué me daba la idea de que lo necesitaba y llevaba o su bastón o su anforita de plata. No creas que era así algo corriente, ni mucho menos, una cosa hermosísima de plata, curva, ¿verdad? Para que se amoldara a la región y se tomaba su copa. Y si no, alguna vez me sorprendió con que íbamos a platicar por ahí tras algunas bambalinas, y decía, perdóname, Jorge, y levantaba su bastón, y ya me daba risa, pero él y Claudio Estrada eran los únicos que beneficiaban de mi bondad, digo yo entre comillas, para que en los programas echaran su copa. ¿Tiene alguna anécdota, don Jorge, que recuerde de Sopa de Letras, alguna en particular? Pues mira, relacionada con Ernesto, no, con Ernesto siempre mediaba evidentemente, no creas que es mucho, mucho mayor que yo, ¿eh? No estoy para hablar de edades, pero podemos decir que somos contemporáneos de todos ellos. Y viajamos algunas veces, íbamos a hacer los programas en alguna parte, y en una ocasión me acuerdo que alquilaba yo un vagón de ferrocarril. Y fíjate cómo sería la cosa en aquella época, que hubo una confusión. Oiga, dígale al señor director de ferrocarril que yo quiero un vagón para irme a Veracruz en el vagón. Y me decía aquella secretaria de él, no me acuerdo qué sea, mire, le podemos dar un pase para toda la vida si quiere. Digo, ¿por qué? Dice, le podemos hacer lo que usted quiera para que utilice los vagones y eso, pero así lo que me pide no puedo. Digo, pues ¿cuánto vale? No, pues si no se vende. Cuando dice quiero que me dé un vagón o algo así, ella entendió regalado. Creía que le estaba yo pidiendo un vagón regalado. Y ya le expliqué, ya, bueno. Y me acuerdo que me costó, me parece que 4,000 pesos de la época, alquilar todo el vagón donde Arrigo, Pancho Ligori, yo no sé si fue Ernesto, no lo recuerdo, pero todos nos fuimos todo el programa con las guitarras, los morales, los cantantes y los intelectuales. Era más que agradable. No, bueno, esas reuniones deben haber sido envidiables. Sí. Escucharlas. Sí. Y Ernesto, yo no me acuerdo que Arrigo, por cierto, casó, como decían ellos, se decía en la época, con una muy joven persona. Arrigo debe haber tenido, yo creo que como 70 años, y se casó con una joven que iba al programa, una joven Jorgelí,
que creo que debe ser su viuda. Y Ernesto, yo me acuerdo de una persona de su relación femenina, o su esposa, yo supongo, que era muy amable con él. Y me parece que también era traductora o algo así, pero no me recuerdo más. Con algunos de ellos tenía yo una relación un poco más alejada y con otros más cercana. Ya para terminar, don Jorge, ¿tiene usted algunas palabras que quiera enviar al maestro Ernesto de la Peña? Ernesto, mi abrazo, mi reconocimiento, aprendí muchísimo de él, muy mal alumno que siempre fui. Qué pena, Ernesto, que no pude retribuir tu conocimiento y tu saber como debería en aquella época, y creo que hasta la fecha gente como tú no es bienvenida en la televisión mexicana. Tanto es así que cuesta muchísimo trabajo. Yo cuido mucho y estoy siempre accesible a las indicaciones en Veracruz, donde se me permite todavía hacer mi programa. En México no lo he logrado, pero yo quisiera casi dejar como una especie de mensaje o nomás un dicho, ¿no? Que ojalá la televisión ha despreciado una parte fundamental de la esencia de México. Es decir, muchos de los problemas que confronta el país, evidentemente que tienen su génesis en la falta de cultura, de preparación y en la desjerarquización de todo, en el desencuadernamiento de los valores. Uno de nuestros valores es el lenguaje. Estos hombres que ahora, aunque hagan biografía y biografías sobre biografía y no lo digan, durante 22 años, sistemáticamente, como una adicción, así como el que ame la cocaína o la droga, para nosotros era una droga, el hecho de venir cada 8 días y decir, vamos a hablar de hablar, vamos a hablar de cómo hablamos nosotros y vamos a examinar todos los subterfugios, los rincones, todo el zigzagueo que tiene. Y hoy, por ejemplo, nos damos cuenta, y lo digo en honor de Ernesto y de Arrigo y de Carlos Laguna y de todos ellos, que se dejaron, decían que yo era tirano y que los mangoneaba, y que se dejaron por mí, y qué bueno que se han dejado. Pero el otro día le planteo a usted el reverso de la medalla. Hubo una de las tristísimas balaceras y un muchacho estaba ahí y desde el suelo tomó su micrófono o su grabadorcita, esa que traen así, y esa grabadorcita empezó a hablar. Habló, me parece que 5 minutos. No narró nada. Dijo pura interjección. Y esas interjecciones es, caray, cabrón, no mames, hachi. Entonces, y 18 veces la palabra güey. Hemos perdido la posibilidad de comunicarnos. El mexicano actual está hablando con 80 palabras. Entonces, afán, afanadora y faenas viene de lo mismo. Afanes, de afán. Sí. Pillo redomado. Pues completamente pillo. Esto, claro, se aplica a los caballos que han sido muy domados, o sea que son muy buenos para la monta, y pues un pillo redomado es un pillo realmente eficaz. Dice la frase pillo redomado y es honrado a carta cabal. ¿Puede ser la misma? ¿Puede ser? No, son dos cosas distintas, no. Lo que ahí tal vez se pregunte es qué significa también a carta cabal. Es decir, con demostración de... Con documento que garantice. Bueno, siguen hablándonos sobre volante y está concluido. Gracias, profesor Acosta. Ahora, yo creo que lo de carta cabal viene de que había cartas partidas también. O sea, carta cabal es cuando no se ha roto o rompido, como se decía antes, no se ha roto ni rompido una carta. Tú dabas en prueba de algo
Y de ahí viene carta partida, que es también para un contrato de navegación, que se hacían coincidir los dos pedazos de la carta. Entonces, carta cabal es que no estaba rota. Señora Graciela Corona, si es tan amable, nuestro programa La Palabra se transmite, creo que a las 7:45 los domingos, ¿verdad? Al cuarto para las 8 los domingos por la mañana, ahí está. Bueno, esto ya ha estado. ¿De dónde? Esto de Gambusino ya lo hemos visto mucho y nunca supimos de dónde. Macuquí. ¿Cómo se dice a los que son de Niza? ¿Niçois? No, esto es en francés. Nizardo les dicen, Nizardo, así les decían antiguamente, Nizardo. Incluso de ahí viene una cosa muy curiosa, porque se trató de descubrir cuál era el origen de Antón Lizardo, la bahía de Antón Lizardo, y resulta que nadie atinaba, y decían que se trataba de un Lizardi. No es cierto eso descubrió Pompa y Pompa, revisó todas las bitácoras de los barcos y toda la cosa aquella de la entrada, ¿verdad?, al puerto, y encontró un tal Antonio de Niza. Entonces era una deformación jarocha eso de Lizardo, ¿verdad? Los jarochos oían, entonces oían Antonio Nizardo, Antoine Nizar, y decían Antón Lizardo. Ellos oían Antoine Nizar en francés, es decir, Antonio de Niza, Antoine Nizar. Y ellos, por sus oídos, decían, por oír mal, decían Antón Lizardo. Y de ahí Pero el gentilicio francés Total, no común existió. de Niza es Niçois. Sí, claro, lo que dijo él. Sí, y además que si tú recuerdas hay una cosa excepcional que es la ensalada. La ensalada deliciosa la niçoise, que lleva precisamente hierbas de la temporada, es el chiste, que sean hierbas de temporada, de preferencia las verdes, y lleva también anchoa y lleva huevito cocido, picado, es deliciosa. Y por cierto, en un restaurante de la zona rosa quisieron ponerlo tan en francés que lo pusieron sin la cedilla y con diéresis en ahí, entonces Nicoïs en lugar de Niçoise. En atención al otro amigo televidente que llamó preguntando Gambusino, a la conclusión que llegamos hace algunas semanas de las dos versiones más verosímiles son, porque en Sonora y en el noroeste de la República también se le dice cambusino, con C al principio, de que un gambusino, como sabemos, es un buscador de minerales. Entonces venía de que venían aventureros justamente a ofrecer trabajo. Cambi, si me puedo ocupar con algunos exploradores norteamericanos que estaban por ahí. Y la otra posibilidad es que venga de gamble business, que quiere decir negocio por azar, o sea, un poco los aventureros. Son las dos versiones más próximas. Hay una tercera, la gambusia, no sé qué cosa en latín. Es un pescadito. Que busca en el fondo del océano su alimento. Los ríos más bien. Que lo citó justamente Arrigo. Son las tres posibilidades. Ese se llama pez gato, el que anda buscando en el suelo. Pez gato que tiene grandes bigotes, por eso lo llaman gato. Dejere. ¿Por qué marginan al doctor Brul? Oye, que no has hablado, hombre, Es de los marginales. Acaba de hablar. Que es muy tímido. Uy, aquí es una llamada. Puedo decir mi apellido. A ver, Brul. En la provincia de Barcelona hay un pueblo que se llama igual que yo, que tiene 300 habitantes. O tú te llamas igual que el pueblo. Y es famoso por el tambor del Brul, que en una de las batallas iba el tambor y le volaron un brazo y siguió tocando el tambor. Por eso es famoso el tambor. ¿Y Brul quién era? Es un pueblo. Brul era el pollitrilo catalán. El de Voy, pero con esto. Bueno, salió la sobrina de Veracruz hacia México, no ha regresado, 22 años, blanca, alta, ojos grandes, pelo negro, largo. No creo que razón, no se ha comunicado. Bueno, señor, pero no dice cómo se llama la sobrina. Favor de comunicarse. Teléfono 730-67 de allá de Veracruz, señora Marta Ugalde de Río, esposa de Fausto Río Patrón. Saludos afectuosos amigos, pero no nos dio usted el nombre de la señorita, pero yo creo que seguramente se comunicará. Bueno, Vini, Vidi, Vinci, maestro. Son una frase célebre de César, de Julio César, por lo menos a él se le atribuye. Son tres pretéritos perfectos de indicativo. Veni, yo vine o yo llegué. Vidi, pretérito perfecto de video. Vi, vici, el pretérito perfecto del verbo vinco. Vencí,
No Vinci, como yo digo. No. Vichy, 4 letras. Llegué, vi, vencí. A ver, dato histórico. Es la frase que pronunció César cuando venció a Pompeyo en Farsalia. En Farsalia, exacto. Veni, Sí, no Veni, es bici. Se supone que sonaba Weni, Widi, Wiki. Según las últimas tendencias de la... Según las grabaciones. Según las grabaciones. Bueno, a ver, Y señores. Alea Yacta eso fue cuando atravesó el Rubicón. No. Fue cuando venció a Pompeyo en Farsalia. Alea Yacta Sí. No. Estoy diciendo Alea Yacta Pero nadie estaba refiriéndose La a suerte está Alea echada. Estoy Fue cuando... diciendo en este momento. Y Alea Yacta es la frase de César cuando pasó el Rubicón. La suerte fue Porque la echada. confunden. Yo digo, Alea Yacta es cuando pasó el Rubicón y Veni Vidi Vici, como dijo muy bien Roberto Villaseñor, es cuando venció a Pompeyo en la batalla de Farsalia. César que casó con una hija. Aunque no se sepa cuál es el Rubicón, con certeza parece ser el Fiumicino. ¿Qué era qué? El Fiumicino, Fiumicino, sí. está El Fiumicino. cerca, ¿no? Ese era el río que dividía la Galia Cisalpina del resto. Bueno, están. Bueno, lucha. Señora Tamara, dice, ¿qué significa lucha frontal contra la carestía? Nada. Diga usted por qué nada, maestro. Pues porque suelen ser palabras vacías que se dicen solamente pues para que las oiga el pueblo. Bueno, tío vivo. Es una rueda de la fortuna. No son los caballitos. El volantín que le hicimos nosotros en Michoacán. Son los caballitos. Sí, el volantín. Que en Argentina le dicen la calecita Sí, exacto. al tío vivo o al volantín. La Los calecita. caballitos. Sí, ¿Es nosotros Tívoli le dicen en mi tierra? Tívoli. Sí, también se le dice Tívoli. Por el parque de... Sí, bueno, porque Hay un parque es en que en los Ámsterdam, famosos Tívolis, los parques, nunca falta un carrusel, que es la otra forma de decir volantín. Pero el Tívoli fue una villa que tenía Adriano cerca de... Hemos perdido la posibilidad de comunicarnos. El mexicano actual está hablando con 80 palabras y la televisión es la mater et magistra del mexicano actual. Lo digo con tristeza porque eso quiere decir que fracasé con mi programa, pero merecen pues nuestros amigos de que se les rinda el homenaje y la gratitud de haberlo intentado, por lo menos. Y que qué bueno que Ernesto esté con vida para que ojalá y haya alguien que lo rescate. ¿Cómo no va a poder Ernesto hacer un programa de media hora en la televisión nacional, hablarnos de las cosas que él sabe?